Gracias, Carlos, también por el ejercicio de síntesis y por abrir la espita con este tema, ¿no? Con unas reflexiones muy sugerentes. Vamos a dar paso sin mayor dilación a continuación a la intervención de Carles Vendrell, para luego, una vez que finalicemos, pues plantear preguntas y abrir el debate. Carles Vendrell es profesor asociado de la Universidad Autónoma de Madrid y es socio de Uría Menéndez. Como se ha comentado anteriormente, tiene a título personal una implicación directa en todo lo relativo a la materia que va a abordar, ¿no? La prescripción, la acción de restitución, todas estas lagunas que se planteaban sobre el dies a quo, cuándo, cómo y por qué, ¿no? Em, Sin más, Carles. Bueno, sí, perdón, una cosa, porque es curioso, no lo he dicho antes en relación con Carlos. Carles es premio Sancho Rebullida, Carlos también es premio Sancho Rebullida. Yo y Clara coincidimos aquí en la sala cuatro premios Sancho Rebullida de Derecho Civil, lo cual es curioso y simpático, ¿eh? Perdón, Carles, cuando quieras. Pues muchas gracias, Nacho, por esta tan amable presentación y por recordar este premio pues, del que todos tenemos tan buen recuerdo por razones obvias. De hecho, yo quería ocultar mi condición de abogado y quería venir aquí a presentarme como académico, pero Sergio Cámara ya lo ha desvelado. No, bromas aparte, muchas gracias a los organizadores, muchas gracias al Colegio Notarial, por supuesto, por la organización y por la invitación y en particular por pensar en incluir el tema de cláusulas abusivas en unas jornadas pensadas en la vivienda y el mercado inmobiliario, porque sigue siendo una cuestión central y básica para entender lo que está pasando en España en distintos ámbitos, pero en particular el que nos ocupa. Nacho, tengo la presentación voy a ir rápido, no voy a basar mucho en la presentación, pero traía una presentación. Sigo, el tema del que hablo es la prescripción de la acción de restitución de condiciones de la restitución derivada de la existencia de cláusulas abusivas, es decir, de la pretensión de restitución de las cantidades pagadas en aplicación de una cláusula abusiva. Lo que voy a hacer es contar brevemente cómo hemos llegado a la solución actual. La solución actual creo que es conocida por todos, después de las sentencias del Tribunal de Justicia de 25 de abril de este año y de 14 de junio del Tribunal Supremo aplicando. La solución es que la acción prescribe, pero el dies quo, el día de inicio del plazo de prescripción, se inicia con la firmeza de la sentencia que declara la abusividad, salvo que el empresario pueda acreditar que ese consumidor concreto, con anterioridad a esa fecha, fue conocedor de la abusividad de esa cláusula. Voy a explicar los orígenes y cómo hemos llegado a esta jurisprudencia, que creo que es interesante no solo conocer el desenlace, sino cómo hemos llegado, porque creo que en el cómo hemos llegado están las claves de su aplicación en el futuro en este ámbito y en otros. Hago una breve mención a dos ilustraciones del derecho comparado, en línea con lo que concluía Carlos en su intervención y hago unas valoraciones personales acerca de las conclusiones y lecciones para el futuro. El origen de esta cuestión puede situarse, o yo la sitúo al menos, en Gutiérrez Naranjo, es decir, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión que resuelve una cuestión prejudicial en la que un juzgado de Granada, un juzgado mercantil de Granada, cuestiona esa doctrina de la sentencia de 9 de mayo de 2013, a la que siempre volvemos para ver los orígenes de todo, limitó los efectos de la restitución de prestaciones y el Tribunal de Justicia, como sabemos, dijo que eso estaba muy mal. El abogado general dijo que no, que eso estaba bien y lo hizo con un mensaje ya olvidado en la jurisprudencia europea, pero que también es importante. El mensaje del abogado general Mengozzi era que, bueno, primero que un Tribunal Supremo Nacional puede
tener unas funciones de limitación de los efectos de las sentencias en el tema, si considera que hay razones de orden constitucional que así lo avalan, pero sobre todo decía, esta no es una materia armonizada y por lo tanto, vía principio de efectividad, el Tribunal de Justicia no puede suplir lo que el legislador europeo no ha dicho, evidentemente mensaje absolutamente desdibujado en la posición actual de la jurisprudencia. Cuentan que en la vista de ese caso ante la gran sala del Tribunal de Justicia, el presidente del Tribunal de Justicia lanzó una pregunta muy pertinente, que quizá en España no nos habíamos hecho suficientemente. El presidente del Tribunal de Justicia, lógicamente, dijo, bueno, si aquí se trata de cuál va a ser el efecto de esa restitución de prestaciones, y los bancos se quejan y parece que el Tribunal Supremo también, hombre, en todos los ordenamientos y todos los juristas sabemos que hay una institución, que todos tenemos, que es la prescripción y por lo tanto pone un límite. Bueno, entonces, si ustedes se quejan, se quejarán hasta cierto momento temporal. Entonces yo lo que quiero saber, pregunto a las partes, es cuál es el plazo de restitución, del plazo de prescripción de la acción de restitución. Eh, mm, Pregunta a la que si nos preguntaran a todos en España no hubiésemos, si nos hubiesen preguntado aquí, pues hubiéramos salido con varias dudas acerca de si prescribía o no y luego qué plazo teníamos, porque era en 2016, veníamos del plazo de 15 años, había periodo transitorio, pero luego sobre todo no sabíamos si la cosa prescribía o no. En esa sentencia, aparte de la fundamentación principal, que es que no se puede limitar, equipara esa no vinculación a algo muy parecido a la invalidez, dice que por supuesto hay restitución de prestaciones y que los límites solo pueden estar en la institución de la cosa juzgada y los plazos razonables de prescripción. Esa llamada a los plazos razonables de prescripción hizo que todo el mundo pues, fuera a tratar de responder esa pregunta a la que el Tribunal de Justicia se fue sin respuesta. Y aquí la primera reacción aparecen dos fenómenos que yo llamo la sombra del dogmatismo y la litigación ideológica. Con la sombra del dogmatismo me refiero a que cuando tenemos que responder a estas preguntas, en lugar de hacer análisis de política jurídica, de coste-beneficio, a veces tratamos de resolver esta cuestión solo con dogmas jurídicos y que muchas veces estos dogmas no son correctos o tienen muchos matices. Aquí el dogma es el de la nulidad radical no prescribe. Nunca ha prescrito y por lo tanto, ¿qué debate hay? Aquí no prescribe. Hemos visto otros dogmas de estos en el ámbito de la litigación, en cláusulas abusivas. Hemos oído que el contrato de préstamo hipotecario no está sujeto a la facultad de resolución del 1124 porque no sería un contrato sinalagmático, cosa que durante un tiempo ha sido un dogma repetido hasta que el Tribunal Supremo con toda razón ha dicho, pues, no. En un aspecto que señalaba Antonio en su presentación, en su exposición, si puede novarse aquello que es originalmente nulo. Y por tanto, si es válida una novación en un ámbito de la cláusula suelo, o si puede ser novado, por ejemplo, un contrato que es usurario, ¿no? Cuestiones que solemos tener este instinto de resolverlo con dogmas y luego cuando pensamos un poco vemos que esos dogmas no eran tan ciertos como pensábamos. Y luego en cuanto a la litigación ideológica, que está en los dos bandos, evidentemente, de un conflicto judicial con tantos intereses, pero aquí había un sesgo muy claro, muy normal y muy entendible, que es cómo va a prescribir aquello que es el resultado de una conducta abusiva de los bancos. De nuevo, sin hacer la reflexión que siempre que aplicamos la prescripción, alguna conducta ilícita va a salir liberada, va a salir sin. Y aquí empieza, en esa reacción inicial, aparece una primera tendencia en las audiencias. Todo lo que cito son posiciones de audiencias provinciales, todas evidentemente muy fundadas, muy trabajadas, muy pensadas. Empiezo aquí por una posición de la Audiencia Provincial de Alicante de la sección octava. Y me parece curioso, me parece ilustrativo porque además la propia sección lo ha explicado con claridad y creo con una cierta honestidad intelectual y hasta con gracia, ¿no? Inicialmente esta sección acoge ese dogma y explica que
La nulidad radical no puede prescribir. Luego ellos mismos dicen, bueno, cuando llegan las sentencias del Tribunal de Justicia que hablan con naturalidad y admiten la prescripción, corregimos y cogemos como dies a quo el día del pago de las cantidades. Me estoy refiriendo, sobre todo la litigación se ha dado en relación con la cláusula de gastos, pero vale con los matices, vale para todas las cláusulas abusivas. Acogemos la teoría del dies a quo objetivo. Luego llega un auto del Tribunal Supremo y cambiamos a la sentencia del Tribunal Supremo de 2019, donde aclara los efectos restitutorios de la nulidad que no se habían aclarado en 2015. Y ahora, cuarta posición, acogen la nueva. Alguien dirá, bueno, es normal que vaya cambiando la posición en función del esto. No es tan normal. O sea, no es tan normal que en el derecho, en una cuestión de derecho nacional, podamos tener hasta 4 posiciones, insisto, tan bien fundadas y argumentadas como este caso. Al mismo tiempo, aparece otra tendencia, que es la que con clarividencia vio el juzgado de primera instancia número 6 de Oviedo, como nos contaban, que es la correcta según el Tribunal de Justicia y el Tribunal Supremo, que es que sí prescribe, pero en realidad no, porque el dies a quo de la acción no empieza hasta que se produzca la firmeza de la declaración de nulidad. En términos prácticos, todos sabemos que esto equivale a la no prescripción. Alternativa, principalmente liderada por la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. Primero, frente a si la acción prescribe o no, se acude a la jurisprudencia más clásica del Tribunal Supremo. Es verdad que el Tribunal Supremo tenía algunos pronunciamientos un tanto ambiguos en este ámbito, pero tanto en la jurisprudencia como unánimemente en la doctrina civilista se permite y se debe distinguir entre dos acciones, una declarativa y una restitutoria. La declarativa no prescribe y la restitutoria sí. La Audiencia Provincial de Barcelona tiene dos posiciones, una adaptada a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a la inicial. La primera era más contundente en cuanto a una concepción objetiva del dies a quo, de cuando empieza el plazo. Paréntesis, la Audiencia Provincial aplica el Código Civil de Cataluña. El Tribunal Supremo considera que no debería aplicarse el Código Civil de Cataluña. No entro ahora en esta cuestión. La posición de la Audiencia Provincial de Barcelona, que fue seguida por muchas audiencias, es que la acción sí prescribe, por lo que hemos dicho, que no es buena idea fijar el dies a quo en una sentencia, porque las sentencias no son conocidas por los ciudadanos, por los consumidores, que es preciso buscar una fecha cierta, que esta fecha cierta debía venir dada por el pago de los gastos, porque el consumidor era el momento en que conocía la consecuencia económica, era consciente que estaba haciendo ese pago y por lo tanto conocía los hechos, sin que fuera necesario conocer una valoración jurídica, que es una de las cosas que luego preguntó al Tribunal de Justicia. Y además, la Audiencia Provincial de Barcelona siempre ha hecho unos esfuerzos para explicar que el régimen de prescripción, tanto el catalán como el el común, tiene unos rasgos que facilitan favorablemente la posición del acreedor. Primero es la duración de la prescripción, 15 años desde luego, pero incluso o 10 años en Cataluña, o 5 años desde 2015 en el Código Civil español. La facilidad de la interrupción de la prescripción es facilísimo, con una mera reclamación extrajudicial y sin una formalidad interrumpir la prescripción. Y en definitiva que no existía una imposibilidad práctica ni dificultad excesiva para el ejercicio de las acciones, criterio seguido por otras audiencias. En materia de cláusula suelo, la Audiencia Provincial no seguía este criterio de fecha del pago, sino que acudía al momento de terminación del contrato, porque consideraba que ahí es donde el consumidor tenía el impacto. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia, dos etapas. Primera etapa, hasta la sentencia 25 de enero de 2024.
No entro en detalle y digo simplemente los mensajes de esta primera fase de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Primera, sentencia Reifersen. Un plazo de 3 años es un plazo en principio que cumple con el principio de efectividad. Sentencia CaixaBank de 2020. El Tribunal de Justicia adopta el criterio como dies a quo de la cognoscibilidad, el conocimiento potencial. Hay que preguntarse si el consumidor en el momento determinado podía razonablemente tener conocimiento del carácter abusivo de esta cláusula. Sentencia BNP Paribas, importante. El Tribunal de Justicia dice que ese conocimiento, él no se ocupa de fijar el dies a quo, porque eso es una cuestión de cada Estado miembro. Él lo que exige es que antes de que termine el plazo de prescripción, el consumidor haya podido tener ese conocimiento. Todo esto lo ha venido reiterando en otras sentencias y también acerca de qué es conocer el carácter abusivo de una cláusula, ha venido a precisar, pero con alguna ambigüedad, que sería conocer los derechos que le confiere la Directiva 93/13, que es lo que dice en la sentencia 25 de enero de 2024, que resuelve las cuestiones prejudiciales que le planteó la Audiencia Provincial de Barcelona, la sección 15. Ahí le dice a la audiencia que no puede utilizar el criterio de la fecha del pago. Dice, eso no lo puedes hacer. Dice, no lo puedes hacer sin tener en cuenta el resto de los aspectos del plazo de prescripción en cuestión. Aquí hay algo de injusticia para la Audiencia Provincial de Barcelona, porque la Audiencia Provincial de Barcelona no hacía eso, o no hacía eso en su línea más fina, adaptada a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. La Audiencia Provincial de Barcelona sí tenía en cuenta los otros efectos, ¿no? Esto es lo que lleva a la Audiencia Provincial de Barcelona a fijar el dies a quo en enero de 2017, teniendo en cuenta que en esa fecha considera que había un conocimiento suficiente en el consumidor medio de la existencia de una litigación masiva y reiterada sobre la cláusula de gastos. Por lo tanto, ese consumidor medio estaba en una posición de conocer que tenía una acción y que tenía una acción con altas probabilidades de éxito. Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, en su auto de 22 de julio de 2021, pregunta en esencia, lo que le cuenta el Tribunal Supremo al Tribunal de Justicia es, primero, hay una interpretación que sería la finalmente ganadora en el concurso, que sería el plazo empieza a correr en el momento de la firmeza de la declaración judicial. Y le dice, esta es una opción, pero a mí me parece que esa opción es contraria a la seguridad jurídica. Luego le dice, si fuera contraria a la seguridad jurídica, ¿qué le parecería fijar el conocimiento en la primera sentencia que aclara, o la última sentencia, mejor dicho, que aclara la cuestión, que la sitúa en la sentencia de 2019 a la que me refiero? Y si no, ¿qué le parecería fijarlo en las sentencias del TJUE que han admitido la prescripción con carácter general? Este auto hace que muchas audiencias vean que la posición del Supremo es primero admitir la prescripción de la acción y luego parece situarse la importancia es una sentencia, ¿no? Y puede ser la sentencia de 2015, puede ser, incluso alguien decía, la sentencia de las cláusulas suelo de 2013, porque ahí fue una llamada de atención a la existencia de cláusulas abusivas en los contratos de préstamo hipotecario. ¿Cómo resuelve el Tribunal de Justicia esta cuestión? A la primera pregunta le dice que, oye, si esto es vuestro derecho nacional, fantástico. Me parece fantástico que la declaración que sea la firmeza de la resolución judicial y seguridad jurídica, ¿no? Como si un Estado miembro le hubiese preguntado qué le parece que la acción no prescriba. ¿Qué habría dicho el Tribunal de Justicia? Fantástico.
Es fantástico. Y además le explico por qué eso es bueno y qué es lo que hace en esta sentencia. Es verdad que al contestar a esa pregunta cambia su jurisprudencia porque ya no se refiere a un consumidor medio, se refiere a un consumidor concreto y dice que es muy positiva ese conocimiento pleno que se tiene con la sentencia. Y el Tribunal Supremo, en una sentencia en la que creo que claramente deja entrever que no le ha gustado la respuesta del Tribunal de Justicia y que la acata, pues concluye que en efecto la prescripción se fija la doctrina que comenzará a computarse con la firmeza de la sentencia, salvo que el profesional, el banco en este caso, pueda acreditar que en una comunicación, en una relación contractual concreta con ese consumidor concreto, puede conocer. Derecho comparador, rapidísimo. Alemania. ¿Por qué me voy al derecho comparado? Creo que es bueno mirar si la misma problemática que hemos tenido nosotros se ha dado en otros ordenamientos. Y desde luego se ha dado. Y la problemática o el dilema es cómo tener unas reglas de prescripción claras y predecibles en su aplicación, pero lo suficientemente inflexibles para que no sean muy duras para dejar algunos grupos sin su acción en casos donde sea razonable que lo merezcan, ¿vale? Este es el equilibrio que hay que hacer. En Alemania, el dies a quo de la acción de 3 años exige un conocimiento de los hechos que justifican la acción, como conocer la persona del, del deudor. No hay que conocer la valoración jurídica. Evidentemente, esta regla es muy rígida y la jurisprudencia ha creado una excepción, que es que en situaciones jurídicas que sean tan poco claras o complejas o poco favorables a la acción, en esos casos se produce un retraso en el inicio del plazo, hasta que esa situación no haya sido aclarada. Y son casos donde realmente, puestos en la posición de un tercero que sabe derecho, informado legalmente, concluiría en ese momento que interponer esa acción es descabellado, es irrazonable. Ese es el tipo de situaciones donde se produce ese retraso en el inicio. Y la jurisprudencia, el BEJ, ha dicho que eso no hay que equipararlo a una sentencia, sino que la clarificación o la claridad de esa situación se puede producir antes, de manera que uno tenga la carga de ejercitar la acción. Curiosamente, la misma situación se ha planteado en una sentencia de la Corte Suprema del Reino Unido, en un caso en el que no entro. Es muy interesante, recomiendo muchísimo la lectura por las valoraciones que hace el juez ponente acerca de las cuestiones de fondo que hay aquí, más abiertas y honestas en cuanto a la solución que hay que adoptar para que sea satisfactoria, no solo para un caso, sino para crear una doctrina más o menos sólida. Y lo que te viene a decir es que el plazo empieza a correr a partir de que el acreedor, muy parecido a la solución alemana, conoció o pudo razonablemente conocer unos hechos y que lo pueda hacer con la confianza suficiente para justificar el inicio de la reclamación. No me detengo esto y acabo sí ya con esas valoraciones que os decía más personales. Primera conclusión. No es bueno no tener derecho legislado y no tener un derecho legislado actualizado, modernizado, ni tener clara la posición de nuestro derecho nacional antes de preguntar al Tribunal de Justicia. Y todavía es peor preguntar al Tribunal de Justicia para que nos diga cuál es nuestro derecho nacional, ¿vale? Especialmente una materia que no está armonizada. Y vuelvo a lo mismo, ¿qué esperábamos de la pregunta del Tribunal Supremo? ¿Qué esperábamos que nos dijera? Y en dos factores. Pensemos también que le estamos explicando al Tribunal de Justicia que en España tenemos dos acciones claramente distintas, una acción declarativa que no prescribe y luego una acción restitutoria, que son distintas, son nada que ver, y que sí prescribe.
Y el Tribunal de Justicia acaba entendiendo en su doctrina que en España estas acciones se pueden ejercer de forma separada y que los consumidores van primero a pedir la declaración y cuando tienen la sentencia dicen, ah, qué bien. Pues mira, no había caído yo en que podía pedir una versión, pues ahora empieza en plazo eso es un sinsentido procesal, hay preclusión. Hay preclusión, y no solo hay preclusión, sino que además, en jurisprudencia del Tribunal Supremo, los efectos de la restitución los puede apreciar el propio tribunal sin que se lo pidan las partes, y de hecho debe hacerlo. Eh, la prueba del 9 de todo esto, y enlaza con lo que acababa Carlos, preguntémonos, ¿es conforme al principio de efectividad de la directiva la regulación alemana de prescripción? Nadie lo duda en Alemania. Y alguien podría decir, o todos podemos decir, oiga, pero que se la lean, porque la sentencia 25 de abril dice que no, que conocimiento efectivo y declaración, primero procedimiento judicial. No van a hacer caso. Y es normal, porque lo que está contestando el Tribunal de Justicia es una cuestión muy particular de un derecho nacional que se le ha explicado. Y vale lo mismo para la integración. Para la integración. Aunque ahí con matices, porque ahí sí que hay una jurisprudencia todavía más clara. Tampoco es buena idea convertir al Tribunal de Justicia en una cuarta instancia o en un órgano consultor al que el Tribunal Supremo puede acudir para validar o blindar sus posiciones. Lejos de las lecturas mediáticas de las sentencias del Tribunal de Justicia, que son muy atractivas para todos, varapalo, ha dado la razón a unos, ha dado la razón a otros, lo que hace el Tribunal de Justicia es dar una interpretación del derecho de la Unión para que sea usada por el órgano jurisdiccional remitente y que lo haga con el conocimiento de los hechos y la situación del país en la que se ha planteado. En uno de los párrafos más claros, creo, de la sentencia 25 de abril, donde dice eso, que en la fecha en la que adquiere firmeza la sentencia es cuando tiene un conocimiento cierto, el propio Tribunal de Justicia dice en las circunstancias como las del litigio principal. No entro en si el Tribunal Supremo podría haberse apartado o no de esa conclusión de la 25 de abril, pero sí que esas circunstancias es evidente que el Tribunal de Justicia no las ha acabado de entender, no ha acabado de entender la facilidad con la que se puede interrumpir la prescripción, los plazos que tenemos, y luego, en el ámbito que estamos hablando, cláusula de gastos, el conocimiento del consumidor medio ha sido muy alto. Podemos ver las fechas, pero todos hemos oído las publicidades de despachos de abogados en los que dicen, oiga, tiene una cláusula de gastos. El nivel de difusión de la posible nulidad de la cláusula de gastos ha sido muy alto. Luego, es bueno tener una solución que cumpla con el principio de efectividad de la Directiva 93, obviamente. Pero también es bueno tener una solución que sirva, que sea la misma para otros ámbitos. Y lo que no podemos tener es una norma específica para Directiva 93-13, para cláusulas abusivas, y en nuestro ordenamiento mantener otras posiciones. Ejemplo, sentencia de la talidomida del Supremo, donde ahí se aprecia la prescripción de una acción que tiene que ver con, todos lo sabemos, de cientos de miles de abortos y malformaciones de bebés. ¿Qué concluye? ¿Qué aplica el Tribunal Supremo? Una norma de conocimiento potencial o cognoscibilidad. Y dice que esas víctimas deberían haber actuado con la diligencia exigible que requiere incluso la consulta a un experto. Y no entro en los otros ejemplos, que son los de usura. ¿Qué pasará? Tenemos que aplicar la misma solución. Eso no es Directiva 93-13, eso no es consumo. ¿O qué pasa con las reclamaciones de gastos de préstamos hipotecarios anteriores a la Directiva 93-13? Y luego, y acabo, y es evidentemente, y hay que legislar, hay que regular esta cuestión, y hay que regularla bien, pensando en términos de política jurídica, de costes-beneficios. ¿Realmente queremos una imprescriptibilidad? ¿Es buena la prescripción? ¿Para qué sirve? Y es bueno en términos de costes sociales una litigación tan amplia.
es bueno que no tengamos, una ley todavía de acciones colectivas y que no se haya traspuesto, pero esto es historia para otro día. Muchas gracias. Bueno, yo creo que brevemente, si alguien quiere hacer una intervención, yo sí me gustaría conectar un poco las tres intervenciones. Yo creo que va a ser un poco el leitmotiv y también con las anteriores. Yo siempre planteo cuando escucho y leo todas estas cuestiones, lo verbalizaba antes con Carlos y en otras ocasiones con otros compañeros aquí presentes, y una y otra vez me planteo lo mismo. Lo que nos está ocurriendo en nuestro país es lo que el refranero español resume como quien pregunta lo que no debe, escucha lo que no quiere, porque todo gira en torno a una directiva de mínimos, o muchas de las cuestiones giran en torno a una directiva de mínimos, y a qué es el principio de equivalencia, qué es el principio de efectividad y que la teoría general del contrato no está armonizada a nivel europeo, ¿no? Entonces, lo digo en relación, bueno, pues siempre se plantean, ¿no? Estas soluciones de derecho comparado que se hacen en otros países, cómo se interpreta, cómo no resulta problemático lo que aquí sí que resulta problemático. Entonces, sí me gustaría que os mojéis ¿creéis que hay una extralimitación competencial claramente por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconstruyendo cosas que la directiva no dice, o al menos no dice de manera clara, y podría decir, porque la directiva tiene más de 30 años, podría haberse reformado sustancialmente para incorporar cosas y no lo ha hecho? O sea, muy rápido. Posiblemente sí, pero es irrelevante. Yo creo que aquí no hay que hacer un juicio, al menos en el ámbito que nos ocupa más a nosotros, es lo que hay que hacer es asumir un hecho, y es que el Tribunal de Justicia tiene esa vocación de armonización vía jurisprudencial. Es lo que decía antes de que el abogado general Mengozzi, pues antes de jubilarse, dejó dicho, cuidado, porque nos van a acusar de que estamos armonizando vía jurisprudencial. Pues sí, eso es lo que están haciendo. Lo han hecho en muchísimos ámbitos del derecho privado. Y al final, siempre que le preguntas, van a entrar. Sí, van a entrar. No van a decir, tengo mis límites. O sea, que yo creo que démoslo por hecho y los que puedan, pues que contribuyan. Yo, si me permites, Nacho, yo creo que es evidente, en fin, es una etiqueta utilizada por la doctrina ocupada en estas materias, ¿no? No solo consumo, sino en general de la arquitectura europea. El Tribunal de Justicia lleva a cabo lo que se denomina una armonización negativa. ¿Sí? Hay una armonización positiva mediante directivas, hay una homogenización del derecho europeo mediante reglamentos y hay una armonización negativa por parte del Tribunal de Justicia, cuya función es, y no critico la estructura, que creo que es una estructura bien pensada. Lo que pasa es que quizá esta posición de un tribunal, de ese tribunal, nos resulta ajena a nuestra tradición más procesal, más patria, más cercana. Los tribunales resuelven casos concretos. Parten justicia a los justiciables que se la piden. Y con algunas diferencias entre órdenes jurisdiccionales respecto del ámbito potencial de decisión del juez. Al Tribunal de Justicia, con motivo de un caso, y quizá no siempre con la prudencia de ajustar su decisión a las circunstancias del caso concreto, lo que está evaluando es si una norma nacional es conforme con una determinada disposición europea. Entonces, bueno, yo creo que eso está bien y creo que eso contribuye contribuye, pues, no sé, al correcto funcionamiento de todas las instituciones, tanto las europeas como del derecho nacional. Y yo creo, personalmente, y lo digo desde la barrera, no desde fuera de la plaza, pero sí desde la barrera, bueno, que eso impone una enorme cautela a la hora de plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia, porque claro, no es lo mismo plantear si, volviendo a mi tema, si es contrario al derecho europeo, al artículo 6.1 de la Directiva 9313, una norma de derecho nacional que permite integrar el derecho dispositivo en caso de nulidad. Esta es una pregunta. Otra pregunta es si es contrario a la Directiva 9313, una norma de derecho dispositivo que integra el contrato, cuya consecuencia es esta. Entonces, claro, el debate se está dirigiendo a si pues una regla de préstamo gratuito o una regla de préstamo de interés o una regla es o no conforme con la directiva. Ya está, no le estás pidiendo al Tribunal de Justicia indirectamente que evalúe la corrección del derecho español o la...
Dicho de otro modo, quizá más salvaje, si el legislador español lo hizo bien a la hora de que si hay que preguntárselo, hay que preguntárselo. Pero si no hay duda, si la duda es concreta, planteemos una pregunta concreta. No esto es lo que yo diría, vamos, no sé, ¿no? Bueno, enhorabuena por todas las intervenciones, la verdad que muy interesante, pero yo no me resisto a, a contestar esa última pregunta que has puesto ahí. Claro, no, pero además me ha venido muy bien eso que aclararas que no eres solo profesor de civil, claro, porque me da también muchas respuestas, claro. Efectivamente, es que la mejor manera de que no haya litigación en materia de cláusulas abusivas es que no se abuse. Y en este país hemos tenido una regulación absolutamente clara pro creditoris, poniendo límites procesales que hasta mi querido Fernández Ego planteó el problema procesal de que se pudieran en las ejecuciones hipotecarias estudiar esa imposibilidad de análisis en un procedimiento de ejecución hipotecaria de la abusibilidad de las cláusulas, ha sido ahí cuando se ha abierto la caja de Pandora. Es decir, yo creo que efectivamente el tema de que se litigue tanto. Yo recuerdo aquí en un congreso que hicimos en España, me preguntaba el profesor Federico Ferretti en Italia que qué pasaba en España, que era escandaloso la cantidad de cuestiones prejudiciales que estaban planteando. ¿Por qué? Porque las entidades financieras tenían muy claro las limitaciones procesales que tenían los consumidores para impugnar las cláusulas abusivas y las metían a propósito y teníamos claramente una regulación que favorecía eso. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que efectivamente no es bueno, conforme, que haya tantos costes sociales por la litigación. Nos hemos gastado un montón de dinero en una justicia absolutamente maltratada, que se ha dedicado un montón de tiempo a resolver estos asuntos, y el tema se habría resuelto si efectivamente hubiera habido un asesoramiento preventivo y las entidades financieras hubieran directamente respetado en muchas ocasiones la normativa de cláusulas abusivas. Yo creo, Carles, que en este caso convendrás conmigo que no es casual que tantas cláusulas hayan sido declaradas abusivas. No, lo siento, no estoy de acuerdo. Ya, O sea, no estoy de acuerdo en la premisa que ha habido utilización de cláusulas abusivas por parte de empresarios, sí, en este sector financiero y en otros. Pero no todas las cláusulas han sido declaradas abusivas. Y entonces en esos casos está justificada la litigación, porque creo que la premisa en la pregunta está en que las causas de la litigación estarían en que las entidades han litigado, cuando deberían haber puesto proactivamente a devolver cantidades a todo el mundo, aunque no reclamara. Y frente a eso hay que entender los hitos de la jurisprudencia. En la cláusula de gastos, por centrarnos en el caso que estamos hablando, se declara abusiva por primera vez, con carácter general por la jurisprudencia, en contra de pronunciamientos jurisprudenciales anteriores que avalaban la posición de los bancos. Lo mismo pasó con la cláusula de vencimiento anticipado. Por tanto, hay un cambio de jurisprudencia y un cambio en las expectativas que tenía un empresario cuando predisponía esa cláusula. En diciembre de 2015 se dice que la cláusula es abusiva, pero no se dice cuáles son los efectos. Sé que es difícil, pero pongámonos en la piel de un empresario. ¿Qué tenían que hacer esos empresarios? ¿Devolver proactivamente todos los gastos? ¿El AJD también? ¿O había que esperar a que luego que dijesen los tribunales? Y por lo tanto, si hay que esperar, hay que litigar. Y si a un consumidor dice, oiga, devuélveme la JD, ¿qué tenían que hacer los bancos? Los bancos, pues, o cualquier empresario que cree que tiene razón, litiga. Y consigue, y lo consigue. La JD no hay que devolverlo. Y eso se consigue en 2019. En 2029 se acaba de aclarar los efectos restitutorios. ¿Qué ha pasado con la comisión de apertura? Comisión de apertura inicialmente era una cláusula que todo el mundo tenía claro que era abusiva, era abusiva. O sea, pero los bancos consideraban que no y recurrieron.
y litigaron y defendieron sus posiciones. Y llegó una sentencia del Pleno del Tribunal Supremo y dice que sí, que tienen razón. En una jurisprudencia, creo que valorada muy positivamente por los académicos y especialistas en esta materia. Claro que ha habido litigación. Y luego también el magistrado antes nos daba cuenta de casos donde hay litigación abusiva desde el lado de los clientes. Gente que reclama, que sigue litigando a pesar de un criterio jurisprudencial. O hay casos, también los ha comentado, que hay gente que considera que una cláusula de vencimiento anticipado que no se le ha aplicado o que una cláusula de comisión de reclamación de posiciones deudoras que jamás se le ha aplicado, que es buena idea ir a litigar para declarar la abusividad y conseguir pues, una estimación declarativa y unas costas. Eso ha generado también mucha litigación. Es decir, no pongamos el foco solo en la conducta de unos y no de otros. Segismundo, y creo que hay alguna intervención más. Todo esto es a costa de la comida, ¿eh? No. Primero, bueno, muchísimas gracias por las intervenciones. Y yo quería hacer algún comentario sobre el tema de la comisión. ¿Se oye, no? Sí. Sobre el tema de la comisión de apertura en particular. Primero, yo creo que la doctrina correcta del Tribunal Supremo, o sea, yo creo que el Tribunal de Justicia no llega a entenderlo, yo creo que sí es parte del contenido esencial del contrato y es bastante fácil comprenderlo, es decir, al conceder un préstamo se obtiene una remuneración, hay una remuneración que es por el coste del dinero, que al banco también le cuesta, y por tanto es el tipo de interés, y después hay otra serie de costes y gastos que se generan al principio y que se refleja en la comisión de apertura, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Después, una vez, desde el punto de vista práctico, porque a mí me interesa también, o sea, los efectos económicos, ¿no? A todos nos interesa la justicia, pero no hay que pensar solo en la justicia en un caso, sino en general en la justicia del sistema. ¿Cuál ha sido el efecto de las dudas y las impugnaciones sobre la comisión de apertura? El efecto ha sido que ya no hay comisiones de apertura. Es decir, estoy hablando dentro de la ley de crédito inmobiliario porque estamos en ese ámbito. Es decir, ya no, prácticamente no hay ningún contrato sujeto a la ley de crédito inmobiliario con comisión de apertura. Y lo que nos tenemos que preguntar es si eso es bueno o mal, ¿no? Evidentemente, por un lado es bueno porque, bueno, pues facilita, porque ya solo te tienes que fijar en el tipo de interés, no en la comisión de apertura. Decir que la comisión de apertura es muy difícil que no sea transparente porque se deduce de la cantidad que te van a entregar. Entonces todo el mundo, como va a comprar la vivienda y tal, sabe exactamente cuánto le queda del préstamo. La consecuencia de que no haya comisión de apertura es que todos esos costes, tanto los iniciales como los posteriores del uso del dinero, se incluyen dentro del tipo de interés. ¿A quién beneficia esto? Pues, claro, esto beneficia básicamente a los que reembolsan anticipadamente el préstamo. Es decir, los bancos saben más o menos cuánta gente, no saben quién, pero saben más o menos cuánta gente va a reembolsar el préstamo antes de tiempo y por tanto no van a cobrar intereses durante todo el plazo. Si tú pones una comisión de apertura, pues de alguna manera asignas ese coste al que reembolsa el préstamo, porque él ya ha pagado sus gastos y entonces reembolsa. Si tú asignas esa comisión de apertura, esos gastos, a todos a través del tipo de interés, pues lógicamente los que se benefician es el que puede reembolsar dentro de los primeros 5 años, o porque tiene suerte, o porque tiene más ingresos, o porque vende otra casa, o lo que sea. Con lo cual, realmente el efecto que se está produciendo al desaparecer la comisión de apertura es regresivo, ¿eh? Entonces, esas cosas yo creo que sí tenemos que darles vuelta. Entonces, y después también quería hacer un comentario sobre el criterio de la audiencia, ¿no? O sea, yo creo que el criterio del Tribunal Supremo, del 0,25 al 1, bueno, están entre o sea, con el máximo del 1,50, pues responde más o menos a la realidad económica. Y tenemos que tener en cuenta que nos tenemos que fijar también en lo que las partes independientes hubieran acordado, ¿no? Pues más o menos en las partes independientes, en los contratos con empresarios, con promotores, pues
también está en ese ámbito las comisiones de apertura. Es decir, las comisiones de apertura siguen existiendo en esos contratos. Entonces, a mí poner ese máximo porcentual me parece razonable. Poner un máximo total no me parece razonable. Y yo creo que también es regresivo, porque en realidad ahora mismo en la ley, me estoy limitando a la ley de crédito inmobiliario. En la ley de crédito inmobiliario, los gastos los paga el banco. Paga, entre otras cosas, la JD, que es el 1,2%. ¿Vale? Entonces, en Asturias, en Madrid es el 0,75, en muchas comunidades autónomas es el 1,5%. O sea, realmente ya hay un gasto, hay un desembolso inicial solo por el AJD de un 1,5%, que como las comisiones de reembolso anticipado están topadas por la ley, con muy buen criterio también a mi juicio, pues supone que no van a poder recuperar porque es el 0,25 o el 0,15. O sea, que si alguien reembolsa a los 5 años con un variable, paga 0. En el caso de subrogación de acreedor hay una norma que lo modera, pero en los otros no. Entonces, resulta que en realidad le estás aplicando a los que piden un préstamo pequeño, sí le estás aplicando el 1,5 de máximo, y a los que piden un préstamo superior, pues no se está pudiendo recuperar el AJD, ¿no? Con lo cual yo creo que también tiene un efecto regresivo y contrario a la finalidad. Simplemente hacer estas reflexiones para tener una perspectiva más amplia. Bueno, si os parece, pasamos a la última presentación que tenemos ahora antes de comer. Fernando, cuando quieras. Déjame pasar ahí. Le doy ya, si quieres, directamente a compartir. Te la decía, presentas con el que llevo mucho rato. Tienes aquí el ratón directamente con la presentación para mí. Te dejo ahí la... Disposición. Bien. Continuamos, perdón, con nuestro querido maratón de ponencias y con una fantástica que tenemos ahora, antes de la comida, esta última sesión en la que tenemos el privilegio de contar con un fantástico profesional y profesor de universidad, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, don Fernando Gómez Pomar, que nos va a hablar, es también of counsel del despacho Uría Menéndez, y nos va a hablar de los contratos de financiación de adquisición de vivienda y prestaciones dinerarias, una reconstrucción, un tema muy interesante que, bueno, pues no, como vamos muy mal de tiempo, no voy a dedicar más tiempo a un currículum muy extenso. Y tienes la palabra, querido Fernando, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Matilde, por la presentación y muchas gracias a la Universidad de Oviedo, singularmente a Arminia y a Ignacio, y a la Universidad Complutense, también encarnada en este caso por Matilde, por la invitación para estar hoy con ustedes. Recordando una frase de un civilista muy famoso, fallecido hace pocos años, Luis Díez Picazo, que hablaba del sagrado momento de la comida, y sé que soy el único obstáculo entre ustedes y ese sagrado momento, pues voy a ser doblemente breve. Ya pensaba serlo, pero lo voy a ser todavía más. En todo caso, la presentación, no se asusten, es muy larga, pero si alguien tiene interés, pues
la puede consultar o manejar en lo que necesite. Este es un trabajo conjunto con una joven colega, Sheila Canudas Perarnau, y bueno, en realidad podríamos acabar después de esta porque este es el sumario de las ideas principales, pero bueno, algo más abusaré de su paciencia. Lo primero que hay en el trabajo, que excusaré salvo 30 segundos, es la importancia de la historia para entender la relación tormentosa entre el derecho de contratos y el contrato de crédito. ¿Vale? El contrato de crédito es un contrato maldito por una parte durante muchísimos siglos, ¿no? Esto recojo ahí porque además son muy graciosas muchas de las ilustraciones. Si van a ver una preciosa ciudad con una preciosa catedral, que es Tudela, verán que en la portada de la catedral de Tudela hay un usurero quemándose en una tina, no sé si es pez hirviendo o agua hirviendo, pero que está ahí padeciendo las penas del infierno. Y realmente todavía seguimos viviendo en el derecho de contratos en muchos países y singularmente en España esta especie de proyección de una tradición histórica completamente hostil al crédito y a la idea de la función social de la financiación y del crédito. Por eso es especialmente importante analizar qué son los contratos de crédito. Y para esto, pues hay que ir, ahora les daré una cita de un profesor americano que creo que es muy útil para entender el derecho de contratos, pero en el ámbito de la contratación de crédito es esencial. Pues tenemos que ir al mundo de las finanzas para que nos digan lo que son los créditos. Porque realmente, tradicionalmente, el derecho ha entendido fatal el contrato de crédito y ha entendido fatal el dinero. El dinero no es ni un bien ni un servicio. Los contratos de crédito no son contratos sobre bienes ni sobre servicios, porque el dinero ni es un bien ni es un servicio. El dinero es dinero y eso es otra cosa. Los contratos de crédito son básicamente intercambios de flujos de dinero. Hace un rato se mencionaba cómo el Tribunal Supremo Español tuvo que salir a la palestra para decir: Dios mío, el contrato de préstamo es un contrato con obligaciones para las dos partes, ¿no? Porque todavía mucha gente pensaba, no, pero esto es un contrato real y por tanto unilateral. Es verdad que esto se decía interesadamente para evitar la resolución y el vencimiento anticipado. Pero los contratos de crédito son intercambios de flujos de dinero, ni más ni menos, no son otra cosa. Nadie da un bien, nadie presta un servicio, se intercambian flujos de dinero. Y en tercer lugar, los contratos de crédito se insertan en mercados de selección, que ahora comentaré en qué consisten. Y estas tres características económicas básicas de los contratos de crédito tienen una traducción muy importante en el tratamiento jurídico de los contratos de crédito. Por ejemplo, las cuestiones, la idea de que la selección de contraparte contractual es fundamental, hace que la evaluación de los solicitantes de crédito y la selección de contraparte sea un elemento esencial del contrato, y sobre esto no incidiré porque sé que esta tarde vais a tener una sesión específica sobre esto. Esto lleva también a una cuestión algo relacionada pero algo separada, que es el tema de la discriminación de precios en el crédito y cómo se relaciona esto que es consustancial al crédito. A mí me van a cobrar por un préstamo personal un tipo de interés más alto que Amancio Ortega, si es que alguna vez tuviera que pedirlo. Simplemente porque tengo menos solvencia. Mi probabilidad de impago es, creo, baja, pero en todo caso más alta que la suya. Y bueno, esto en estos momentos con la legislación antidiscriminación que tenemos en España, la ley 15/2022, no es trivial como tratar muchas de estas cuestiones, relativas, por ejemplo, al impacto de la salud sobre el crédito, al impacto de la edad sobre el crédito y al impacto, si recuerdan el ámbito de aplicación de la ley 15/2022,
se prohíbe toda discriminación basada en los ingresos y la situación socioeconómica de los contratantes. Y claro, esto se relaciona mal con las consecuencias de la evaluación de la solvencia y con otros elementos característicos de los mercados de selección. Y por último, una cuestión que me costó algo de trabajo llegar a elaborar, y en este trabajo intentamos expresarlo. Espero que cuando el trabajo salga ya me dirán si con acierto o sin él, pero la idea de que en realidad muchas de las categorías tradicionales en relación con las vicisitudes contractuales y los remedios contractuales se difuminan en materia de contratos de crédito. En definitiva, si un contrato de crédito es un intercambio de flujos de dinero, en el clásico préstamo hipotecario, una entrega de un importe principal al comienzo y el prestatario se compromete durante un plazo largo a realizar determinadas entregas de dinero en favor del prestamista, cualquier cosa que suceda con el contrato de crédito, desde la nulidad parcial, pasando por la nulidad total, la resolución, el vencimiento anticipado, la indemnización de daños, todo no es sino modificar los términos de los flujos de crédito, modificar el timing y modificar el importe. Y por tanto, todo lo que ocurre con un contrato de crédito son variantes de la modificación del contrato, variantes de la modificación de los flujos a cargo del prestatario. Esto hace que muchas de las discusiones, un tanto, y ha salido antes, Carlos Gómez de Warre nos ha hablado un poco de las cuestiones de nulidad parcial, nulidad total, que se han planteado, por ejemplo, de manera relevante en relación con los préstamos multidivisas, por ejemplo, que en Europa los resultados bajo una misma directiva, las soluciones nacionales han sido totalmente distintas. Bueno, pues en realidad efectivamente son soluciones distintas, pero porque suponen un momento distinto del pago y cantidades distintas que tendrá que pagar el prestatario. Pero nada más. No hay otra diferencia. Luego, el apartado cuarto no diré nada porque, bueno, es simplemente cómo esas lecciones del contrato de crédito se pueden o no trasladar a las prestaciones monetarias. Y aquí iba a hacer, pero no lo haré porque no tenemos tiempo, una crítica de la propuesta de modernización del Código Civil, de las dos, de hecho, que en eso son iguales, la del 2009 y la del 2023, en relación con la pretensión de cumplimiento de obligaciones de dinero. Esos dos textos, las propuestas de modernización, dicen que cuando tenemos un acreedor a quien se le debe dinero, en todo caso, es decir, siempre puede pedir que se le pague esa cantidad de dinero. Fin de la historia. Esto es un disparate, ¿vale? Es un disparate completo, porque pierde de vista el contexto bilateral. Y en una relación bilateral jamás se puede hacer una afirmación de ese tipo. Por otro lado, el derecho comparado desmiente que esto sea una regla compartida en el derecho comparado, ¿vale? Pero bueno, ya digo que no comentaré más de esto. Esta es una frase de un catedrático que se acaba de jubilar de Yale, Alan Schwartz, una de las personas cuyo funcionamiento cerebral, de las personas que conozco en el planeta, es la segunda con el funcionamiento cerebral más rápido, ¿vale? Y él dice algo que me parece una verdad evidente, pero que no siempre nos acordamos de ella. Y es que el derecho de contratos regula operaciones económicas. Un conocimiento rudimentario de la economía nos da un conocimiento razonable de esas transacciones y, por tanto, cómo les afecta el derecho. Enseñar derecho de contratos sin tener ni idea de economía es como enseñar anatomía sin saber dónde están los órganos en el cuerpo, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco, ya les dije que saltaría, bueno, esta frase no la puedo, hay otras muy graciosas, Me dedico a coleccionar estas frases de los juristas y moralistas y tal.
cualquier lucro que proviene inmediatamente del mutuo, cualquiera, es decir, usura pensamos que es interés excesivo, pero es mentira. Etimológicamente usura quiere decir interés, es lo mismo, no es distinguible del interés. Cualquier lucro que proviene inmediatamente del mutuo es usura y esta es prohibida por derecho natural, divino, canónico y civil. Esto en España ha sido así hasta 1856, ¿vale? Hasta 1856. Hemos ido, y todavía esto sigue pesando como una losa sobre el sistema jurídico español. Más todavía que, de hecho, el único país bueno, en un aspecto no, Francia no ha modificado esa parte del Código Civil, pero somos uno de los pocos países del mundo que seguimos manteniendo, antes nos lo recordaba Carlos, una regla en el Código Civil y el Código de Comercio que dice que el préstamo se presume gratuito. Eso no es así en Alemania. Ni siquiera el ABGB austriaco, que es más viejo que nuestro código, lo modificaron para eso. Porque, claro, pensaban que era una cosa tan idiota que merecía la pena modificarse. ¿Vale? Pero bueno, lógicamente el trabajo habla de los bancos, pero nos referimos solo a la función crediticia. Los bancos hacen otras cosas en una economía monetaria, ¿vale? Básicamente crean dinero y sirven de agentes del sistema de pagos en una economía. Pero estos son aspectos distintos del crediticio, ¿no? Entonces, tratando de caracterizar los contratos de crédito, pues ¿qué pretendemos, qué mensaje pretendemos decir? Pues que un contrato de crédito no es un contrato que transfiere bienes o servicios. Los contratos de transferencia de bienes o servicios, los contratos de otro tipo, de compraventa, de arrendamiento, de cualquier contrato que de permuta, básicamente suponen una transferencia de bienes o servicios a una persona que no los tiene, que desea adquirirlos, bien su propiedad o bien su uso. Y eso básicamente, y este es un poco el núcleo básico de por qué los contratos son buenos, eso mejora la situación de los contratantes, suponiendo o dando por sentado, como por otro lado los sistemas jurídicos suponen que los contratos son voluntarios, pues evidentemente si alguien está dispuesto a pagar un precio de 10 por una cosa y efectivamente concierta un contrato con un vendedor, pues eso va a mejorar la posición del comprador y del vendedor, porque el vendedor recibe, si está dispuesto a desprenderse de la cosa, es porque la valora en menos del precio que recibe, y el comprador la valora en más del precio que sacrifica por recibir la cosa. ¿Esto es así en los contratos de crédito? No, porque los contratos de crédito nadie da una cosa a un servicio. Simplemente se intercambia, perdón, simplemente se intercambia dinero. El prestamista proporciona una suma de dinero hoy a cambio de un flujo de pagos en el futuro, más o menos lejano según las características del contrato de crédito. Y obviamente ese intercambio de flujos de dinero no sale de la nada, no es caprichoso. El intercambio supone para el prestamista una inversión. Y bueno, pues aquí los que tengan más conocimientos financieros, pues sabrán que una de las reglas básicas de la financiación es que en condiciones ideales cualquier inversión que tiene un valor neto presente superior a cero debe ser adoptada, ¿vale? Por tanto, en principio, pues un potencial prestamista, un banco, o sea, cualquier proyecto de inversión que se le presenta, el cual estima que tiene un valor neto presente mayor que cero, pues le interesa, ¿vale? Por otro lado, eso supone financiación al prestatario. ¿Y la financiación qué supone? Pues supone que el prestatario puede acceder a una decisión de inversión o de consumo a la que no podría acceder de acuerdo con el curso normal de sus ingresos. Y esto es el contrato de crédito, no es otra cosa, ¿vale? Obviamente vamos a ver,
De hecho, esto es más interesante para los juristas que para los economistas, curiosamente, porque esto en realidad no te explica los equilibrios de los mercados de crédito ni de vivienda. Esto es la operación individual. Un mercado de crédito o el mercado hipotecario en general o el mercado de vivienda es el resultado de la interacción de este tipo de contratos realizados muchas veces y además influyéndose los unos en los otros, de maneras que el derecho privado no puede claramente controlar. Y esas influencias no son obvias o evidentes, ¿no? Aquí les digo simplemente que es una evidencia empírica muy sólida en muchos países, y es que el mercado de vivienda y el mercado de crédito hipotecario se influencian recíprocamente, pero en formas que no son al menos económicamente obvias. Por ejemplo, está comprobado que cuando sube el precio de la vivienda, aumenta la demanda de crédito hipotecario. Los hogares piden hipotecas mayores. La teoría económica estándar no nos diría eso. Nos diría, los hogares demandarán casas más pequeñas y peores. Porque cuando a ti te suben el aceite de oliva, no te endeudas para comprar el aceite de oliva. Lo que haces es consumir menos aceite de oliva o consumir otra grasa vegetal de peor calidad, ¿vale? Pero en el mercado de la vivienda y en el hipotecario sabemos que esto ocurre. Es decir, que no, y esto no nos lo explicaría la interacción individual de crédito, ¿vale? Y por tanto, las cuestiones del mercado hipotecario, del mercado de la vivienda, no los podemos explicar solo diciendo qué es un contrato de crédito, ¿no? Las cuestiones agregadas son relevantes. Pero luego la otra idea importante para entender el contrato de crédito es que opera en un mercado de selección. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo voy a una panadería de Oviedo y me compro una barra de pan, al panadero le da igual quién soy yo, porque quien le compra el pan no le afecta a sus costes, ¿vale? No es más caro para él venderme el pan a mí que venderle a otra persona cualquiera. Pero en el crédito no es así. El coste del prestamista depende de la identidad del prestatario, porque sus probabilidades de impago afectan, y no me estoy refiriendo a la rentabilidad, me estoy refiriendo al coste. Hace que su inversión deje de, en lugar de tener ese valor neto presente positivo, lo tenga negativo, ¿vale? Es verdad que el impago se puede dar en otros contratos, lógicamente, pero suele ser menos grave. Para una empresa de telefonía, pues si tú no le pagas al final de un mes, pues simplemente te corta el servicio. En un préstamo hipotecario no hay nada que cortar, porque el prestamista ya ha dado todo su dinero, es una inversión hundida, ¿vale? Y por tanto es fundamental para el prestamista seleccionar bien al prestatario para minimizar los costes del contrato de crédito con un determinado prestatario. Por otro lado, y ahí, bueno, pues, obviamente no es el otro caso característico y bien conocido, seguro por todos ustedes, de mercado de selección es el seguro, ¿vale? ¿Cuál es el principal ingrediente de coste para una empresa aseguradora? Pues no es la publicidad ni el personal, es el coste de los siniestros que tiene que pagar. Y eso depende del riesgo y de la magnitud del daño del asegurado. Pero claro, ahí se junta otra cuestión que es muy relevante, y es que claro, el prestamista no mira a los ojos al prestatario y dice, ¿me vas a impagar o no me vas a impagar? Hay información asimétrica y por tanto esto requiere cuestiones de selección que pueden ser de variables observables o pueden ser a través de, digamos, mecanismos más organizados que de los que nos van a hablar extensamente esta tarde. Lo anterior no quiere decir que la selección, y en ese sentido, la selección que hacen los financiadores en los contratos de crédito tiene motivaciones que son absolutamente legítimas y razonables, que es reducir el coste para ellos de celebrar el contrato con un determinado prestatario. Obviamente pueden perseguir otras motivaciones más perversas, como la puede perseguir cualquier empresario, ¿vale?
Es decir, Google, por ejemplo, que me conoce, o Amazon, sabe qué publicidad colocarme personalizada cuando entro en el buscador de Google o entro en Amazon para comprarme un libro. Y la que me pone no es casual, es la que le da más ingresos a Google o a Amazon, porque es la que predeciblemente va a suponer que yo voy a gastar más dinero en los que se publicitan, ¿vale? Y por tanto le interesa saber cosas sobre mí. Por eso Google quiere saber cosas sobre mí y me pide, y Google y Meta y muchas plataformas. Pero, y esa motivación, Google no hace eso para reducir sus costes, la hace para obtener más ingresos. Los bancos lo hacen por esos dos motivos, también para obtener más ingresos, pero para reducir sus costes. Y es ahí donde está la diferencia crucial, ¿vale? Bueno, aquí se analiza un poco cuáles son estas cuestiones que son relevantes en materia de cuál es la normativa europea ahora en materia de coherente, de la importancia que se presta a la evaluación de la solvencia y, por lo tanto, a la selección de prestatario. Podríamos pensar, bueno, pero si ya el contrato de crédito es un contrato de selección, ¿por qué no dejárselo a los bancos? Bueno, hay evidencia clara, teórica y empírica, que los bancos no internalizan todos los efectos de una adecuada selección de prestatario. Por eso tiene sentido que haya normas que les impongan un deber legal, ¿vale? Esto yo creo que hoy en día no es particularmente problemático. Es un poco más problemático y dedicamos una parte del trabajo a analizar la nueva directiva de crédito al consumo, la 2023-2225, que es mucho más exigente en materia de evaluación del prestatario que la 2014-17, que la de crédito inmobiliario. Y hace estas proclamaciones enfáticas de que la evaluación de la solvencia es en interés del prestatario, es para evitar el sobreendeudamiento, etc. Esto es verdad, pero solo en parte, ¿vale? Si fuera verdad al 100%, la evaluación de la solvencia de la directiva tendría características muy diferentes de las que impone legalmente, ¿vale? Por ejemplo, habría permitido mucho más generosamente y no hubiera restringido. Ahora, seguro que se lo contarán esta tarde, pero en la nueva directiva no se permite utilizar datos de redes sociales para hacer la evaluación de solvencia. O no se permiten usar datos de los particularmente sensibles del 9.1 del Reglamento General de Protección de Datos. Pero ¿saben qué? Tenemos evidencia de que utilizar esos datos mejora la predicción de la solvencia. Mejora. Y hay mucha evidencia. Aquí tienen un trabajo muy reciente de dos economistas del Banco de España. Estos no están a sueldo del Banco de Santander, están a sueldo del sector público. Y con datos anonimizados de 75.000 operaciones de crédito del Banco de Santander, demuestran que utilizando algoritmos se predice la solvencia mucho mejor. Mucho mejor. De hecho, esto está sacado de su trabajo y comparan los métodos tradicionales con los métodos de aprendizaje automático. Y en todos mejora la capacidad predictiva de la solvencia. Es decir, si tú comparas a dos personas que reciben el préstamo, una cumple y otra impaga, y tratas de averiguar qué probabilidad tiene de haber recibido una evaluación de solvencia más alta el que cumplió que el que impagó, ¿vale? Nos está diciendo que los algoritmos predicen mucho mejor. Y utilizar más datos ayuda. Esto tiene otros problemas, de protección de datos, de explicabilidad de los resultados, etcétera. Tiene otras dificultades. Pero esto demuestra que si realmente el único objetivo fuera
reducir el sobreendeudamiento, esto tendríamos que haberlo recibido con los brazos abiertos, porque esto reduce el sobreendeudamiento. Sí. Matilde, sí. O sea, los datos lo indican. Sí, Los datos lo indican. pero hablas de algoritmo y los datos, porque el algoritmo es como un monstruito que come datos. ¿Qué datos le estamos poniendo? Porque el Banco de Santander tiene datos muy potentes. No solamente qué contactos tienes en redes sociales. Cuidado, es que el uso de algoritmos en la evaluación del riesgo de crédito está genial, pero lo importante para que el algoritmo no te haga una correlación espuria es con qué datos le echas de comer. Banco Santander tiene datos positivos de solvencia fantásticos, no los tiene Fintonic. Fintonic tiene que tirarse a datos de redes sociales, que es lo que prohíbe la normativa. Me explico. Yo lo del algoritmo me parece fantástico. No, pero vamos a ver, aquí lo que están comparando ellos, por ejemplo, es no añaden más datos al Banco de Santander, están comparando evaluación estándar Banco Santander sin algoritmo y con los mismos datos con un algoritmo. El algoritmo ¿El Banco Santander usa algoritmos también? No, es que, bueno, es un concepto un poco distinto. Utiliza modelos Logit, que es puramente estadístico, eso no es un algoritmo, ¿vale? Los que se utilizan hasta ahora son modelos estos, los Logit, que son modelos estadísticos normales, que te los hace Stata. O sea, esto no requiere ningún algoritmo especial, ¿vale? Estos son de aprendizaje automático, ¿vale? Y con los mismos datos, el aprendizaje automático te saca relaciones entre las variables que el Logit nos saca. Y por tanto, predice mejor, ¿vale? Predice mejor. Con lo cual, quiere decir que la predicción no es lo único que cuenta, porque si lo único que contara es tener mejor predicción sobre el riesgo de endeudamiento, se favorecería esto más. Insisto, que no estoy diciendo que deberíamos hacer esto, estoy diciendo que tenemos en cuenta otras cuestiones, con lo cual la evaluación de solvencia no solo persigue la reducción del sobreendeudamiento, porque queremos permitir cierto sobreendeudamiento a costa de, por ejemplo, proteger a los ciudadanos en relación con determinados datos. Pero una pregunta, ¿ese estudio qué compara? Es que no me ha quedado claro en lo que has dicho. El Banco de Santander con utilización de inteligencia artificial, pero aquí el problema es lo que prohíbe la Directiva 2023 es el uso de datos de redes sociales, no el uso de algoritmos. Lo que prohíbe el Reglamento de Protección de Datos es que solamente te va a si no riesgo de crédito como consecuencia. No, pero si no estoy diciendo... pero no estoy diciendo que la directiva no prohíbe el uso de algoritmos, pero, por ejemplo, establece determinadas restricciones al uso de algoritmos. Bueno, establece restricciones porque dice datos solo sobre situación económica y financiera. Hay otros datos que no son sobre la situación económica y financiera, ¿vale? Que pueden predecir tu riesgo de impago. O sea, que no solo están... O sea, no he entrado en el régimen de la directiva del 2023, prohíbe esos dos, los de redes sociales, y prohíbe los del 9.1 del reglamento, pero prohíbe los datos que no se relacionan con la situación económica y financiera. Hay datos que no se relacionan con tu situación económica y financiera, pero que pueden ayudar a predecir tu riesgo de impago. Y por tanto, prohibirlo no mejora la predicción, la empeora. No estoy diciendo que eso sea una mala decisión, pero es una decisión que claramente lo que no pretende es reducir el sobreendeudamiento a toda costa, que es simplemente o, por ejemplo, pues no permite que los seguros de amortización claramente reducen el riesgo de impago, porque un seguro de amortización supone que si paga el prestatario, paga la compañía de seguros. Y no se pueden utilizar los riesgos de impago, por ejemplo, en España. No, pero demuestra que el objetivo no es reducir el sobreendeudamiento, es un conjunto de objetivos. Pero bueno, luego está el tema de la discriminación, en la que no voy a entrar, pero aquí se plantea la duda en relación con el uso de cuestiones relativas a la salud. Esto lo prohíbe, por ejemplo, la directiva del 2023, pues un dato protegido del 9.1 del Reglamento General de Protección de Datos, no lo prohíbe la directiva de crédito inmobiliario, ¿vale? Y, por ejemplo, la edad es una categoría protegida
en la ley española, la 1522, de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, pero, por ejemplo, la propia directiva del 2014 dice que la edad se debe considerar si puede afectar a los ingresos en periodo de jubilación, ¿vale? Es decir, que hay cuestiones ahí dudosas de relación entre lo que se puede hacer y no se puede hacer en este ámbito. Pero bueno, con esta idea voy a terminar, que es la que les decía antes, de que todas las vicisitudes del contrato de crédito, todos los remedios contractuales que aplicamos a esas vicisitudes no son sino modificaciones en la cuantía y o en el tiempo del flujo de pagos. No es otra cosa, ¿vale? Y por tanto, las diferencias entre categorías jurídicas, entre nulidad total y parcial, entre resolución e indemnización de daños, dejan de ser diferencias de esencia o de naturaleza a pasar a ser diferencias en el grado de modificación del contrato. En realidad, cualquier cosa que se haga sobre un contrato de crédito es una modificación del flujo de pagos. No hay otra, ¿vale? Y esto es muy diferente, ojo, de los contratos sobre bienes y servicios. En los contratos sobre bienes y servicios los remedios son muy distintos. Pensemos en un contrato de compraventa de un bien de consumo, en cual la directiva y el texto refundido español y el Código Civil de Cataluña nos dan pues, la jerarquía de puesta en conformidad, sustitución o reparación y subsidiariamente reducción de precio y reparación. Piensen en el caso de la famosa sentencia del Tribunal de Justicia a Weber Putz, en la cual un señor había comprado unos azulejos, los había colocado en su casa y después, una vez ya colocados, se vio que estaban defectuosos algunos de ellos. El Tribunal de Justicia dijo, en estas afirmaciones generales y poco meditadas, que por supuesto el vendedor tenía que correr con todos los gastos de la retirada y recolocación de los azulejos. De hecho, eso ha pasado a la directiva 2019-771. Claro, es muy diferente, por tanto, sustituir que reducir el precio. Sustituir los azulejos en ese caso quiere decir quitar los que hay allí, llevarlos a la escombrera, traer unos nuevos azulejos y volvérselos a poner a esta familia en la terraza de su casa. Reducir el precio es un cambio puramente monetario, ¿vale? Esto en los contratos de crédito da igual porque es solo 10 euros más o menos o adelantar o retrasar el momento del pago. Por eso es muy diferente el mundo de los contratos de financiación del mundo sobre los contratos sobre bienes y servicios. Bueno, en realidad todo esto no es más que el resto, las 20 transparencias siguientes, no hacen sino glosar esto con un cierto lujo de argumentos, pero, como les decía, nos aguarda el sagrado momento de la comida y, por tanto, no les canso más. Fenomenal, pues muchísimas gracias. Escuchar al profesor Gómez Pomar, nunca uno queda indiferente, siempre aporta, siempre hace pensar, que yo creo que es la maravilla de los congresos, ¿no? Cuando oyes a los colegas y entras con una idea y a lo mejor han removido algo en la cabeza y dices, voy a repensar esto o no lo voy a repensar, sigo absolutamente convencida. Todo eso depende. Pero todo eso es fantástico y la verdad es que el profesor Gómez Pomar, insisto, nunca me deja indiferente cuando lo escucho, así que un auténtico placer. Muchísimas gracias. Bueno, pues a comer.